hacer algo distinto. Porque lo que vas a escuchar no es la historia de un oyente. No llegó al WhatsAppero de la radio ni nadie se nos acercó para contar lo que le pasó. Esta historia la escuché sin querer. Yo no sé bien qué estaban charlando antes para llegar a esto. Pero hace algunos años yo estaba en la carpintería de mi viejo. Había caído a saludarlo como cualquier otro día. Él estaba trabajando con un cliente y charlaban de algo que los tenía hablando fuerte, como preocupados. Evidentemente, el tema los tenía eufórico a los dos. Yo no estaba prestando atención porque llegué tarde al tema, así que me empecé a sacar la mochila, las cosas de los bolsillos, ignorando lo que hablaban, hasta que dijeron algo puntual. Me estaba cebando un mate a la primer pasada y ahí me llegó el recorte de una conversación a la que llegué tarde y no lo pude dejar pasar. Paré la oreja enseguida y el mate quedó en segundo plano. Me quedé 20 minutos en silencio escuchando esa conversación. Hablaron de un tipo que había renunciado a su trabajo, un trabajo muy bien pago, un trabajo estable, pero un trabajo que pocos se animan a hacer. Todo lo que escuché esa tarde me lo quedé guardado por mucho tiempo. Pasaron los días, los meses, incluso los años, hasta que en estas vacaciones, sin querer, la historia se me cayó encima. Una tarde estaba trabajando cerca de las afueras de la ciudad y en el camino me encontré un perro muerto que ya estaba entrando en estado de descomposición. Uno sabe lo fuerte que es encontrarse con esa imagen. Vos quedás un poco tocado después de encontrártela. Más tarde, seguramente motivado por lo que había visto, me acordé lo que escuché esa vez en la carpintería y ahí me decidí que eso tenía que estar un día en el umbral. Así que volví para hablar con mi viejo. Y esta vez, en lugar de escuchar desde lejos, fui a buscar la historia completa. Lo que me encontré no es un relato sobre la muerte, es un relato sobre lo que viene después, pero no después del final, después del trabajo. Bienvenidos al umbral de la noche y agárrate fuerte porque este episodio te va a dejar muy incómodo. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. El tipo del que habla esta historia era un laburante común al que le llegó por un contacto una oportunidad imposible de rechazar y el loco le mandó. Había entrado a trabajar en una empresa funeraria muy conocida de Santa Fe. El trabajo desde lo imaginario era un sueño,
Bien pago, buenos horarios, sueldo en blanco, todo lo que uno espera. El tema es cuando tenés que trabajarlo. La tarea que le dieron de entrada era la de ir a buscar con las camionetas los lugares donde le daban el aviso que había un cuerpo, ya sea hospitales, casa de ancianos o accidentes. Principalmente era encargado de los traslados. Tenía que hacer lo que hay que hacer cuando alguien muere, que es lo que va a pasar cuando parta cada uno de nosotros. Y por eso le pagaban un muy buen sueldo. Pero hay cosas que no te explican cuando empezás, y hay canchas que te la da solamente la experiencia de vivirla. No digo que haya cadáveres que sean ideales, pero sí hay algunos que son todo lo contrario a ideal. No siempre llega a tiempo. No te dicen que hay casos que son más complicados uno que otro. Y no te dicen que cuando la muerte pasa, el cuerpo deja de ser lo que uno imagina. Una de esas veces, por Dios, lo habían mandado a una casa después de que los vecinos denunciaran un olor imposible de aguantar. Cuando entraron lo encontraron ahí. Había fallecido una persona con mucha obesidad y llevaba varios días muerta, en pleno infierno del enero santafesino. Si el olor de una patita de pollo que caducó adentro de tu heladera te repugna, no intentes imaginarte el resto de esta historia. El ambiente era irrespirable. Ni los más experimentados se la aguantaron. Tuvieron que salir afuera todo lo de la patrulla, con los ojos en lágrimas y lo que habían comido al mediodía atravesado en la garganta. El enjambre de moscas adentro tocaban una ópera de terror. Pero tenían que hacer tripa y corazón. Si no eran ellos, ¿quién lo iba a hacer? Al fin y al cabo era parte de su laburo. Los llamaron para eso y tenían que accionar. Se acercaron entre cuatro, asqueados de la situación, y tuvieron que levantar el cuerpo. Entre dos personas lo sostuvieron de la axila y pasó algo que marcó un límite, porque el cuerpo podrido cedió. La podredumbre de tantos días acumuladas se le abrió en la panza, volcando cosas que por bien tuyo, oyente querido, y por bien mío también, mejor evitemos describirlas. Ese laburo no era para cualquiera, pero aún así no renunció. El tipo siguió yendo porque alguien lo tiene que hacer. Ir a los lugares de accidentes, decesos por muertes naturales, otras causas más difíciles, y así, cada vez más, siguió viendo cosas que poco a poco se le fueron quedando. Porque vos podés salir del trabajo, pero muchas veces el trabajo no sale de vos. Él tenía una cuadrilla de compañeros que ya estaban acostumbrados a ver ciertas cosas, pero él no. Y hay cosas de las que no te podés acostumbrar nunca. Otros miembros de su grupo se podían comer tranquilamente un plato de fideos con salsa al lado de un cadáver. Y no les pasaba nada, te aseguro que convivían normalmente. Pero a él sí, no todos manejamos la misma sensibilidad ante la muerte. A este tipo le afectaba. Él empezó a soñar frecuentemente con cosas horribles. Soñaba frecuentemente con cosas parecidas a monstruos, cosas que eran como cuerpos podridos caminando por los espacios de su casa. Las pesadillas no eran muy claras, pero siempre se levantaba con el recuerdo de que había un muerto sentado en el living de su casa sin hacer nada, o gente parada en rincones oscuros de su pieza. Quizás eran imágenes sueltas, pero estaban en su cabeza y no podía dejar de soñarlas cada tanto. Varias veces se despertaba en la madrugada, transpirado, con el corazón acelerado,
como si algo de lo que hubiera visto durante el día no se hubiera quedado en el lugar donde tenía que quedarse. Pero algo tenía que hacer para sobrevivir al trabajo. Así que en esas primeras semanas se decía a sí mismo que tarde o temprano iba a terminar por acostumbrarse. Pero ese sentimiento no se le fue nunca y cada vez se hacía más fuerte. Trabajar ahí le empezó a generar que la cabeza le juegue en contra, tanto que un día en medio de todo este quilombo apareció ella, una nenita. Me cuenta que él nunca la vio claramente, pero esto de estar entre comillas acostumbrado a tener pesadillas generales donde siempre veía cosas distintas, una noche empezó a soñar con una nena. Cuando se despertaba no se podía acordar del rostro de la pibita, pero siempre sabía que era la misma. Había algo en esa presencia que se repetía, y aunque no pudiera reconstruir el sueño, siempre se levantaba con la misma sensación, la de haber estado con ella. Todo listo para el arranque, con la producción de torneos y competencias. Es un relato del señor Walter Nelson. Es un comentario. Una noche, después de una semana particularmente pesada con el trabajo, se fue a la casa de un amigo para poder despejarse un poco de esa locura. Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. La noche venía de lo más bien. 2 amigos, una consola, un jueguito de fútbol, un par de porrones, listo. No hay mejor plan para pensar en otra cosa. En el medio hablaban de todo. De guita, de negocio, de mina, de fútbol. Nada con seriedad solemne, sino más bien todo lo contrario. Se gritaban los goles en la cara mientras abrían botella tras botella y comían boludeces, maní, palitos, snacks. Era una noche más divertida para relajarse, chill, que se terminó quebrando cuando en un momento se levantó para ir al baño. No hay más tiempo, señoras y señores. Un pasillo oscuro. Del lado izquierdo la pieza de los padres, del lado derecho la pieza del amigo, poquito más adelante la pieza de la hermanita y al final el baño. La casa estaba en silencio. Se escuchaba apenas de fondo el tele del amigo en la pausa del juego y apenas una luz que salía de una de las habitaciones alcanzaba a iluminar ese tramo largo y angosto. Y empezó a caminar. Y cuando levantó la vista, la vio que estaba parada al final del pasillo. Estaba derecho a él, con la luz del fondo que venía del baño. Por un segundo se sobresaltó, pero él sabía que era la hermana del amigo. «Uy, Tami, me asustaste». La nena levantó apenas la vista y salió corriendo adentro de la pieza. Le dio un escalofrío a él, pero no le dio mucha importancia, sino que siguió avanzando con un sentimiento bastante extraño. Hizo lo que tenía que hacer y cuando volvió al living, le dijo al amigo: «Che, boludo, me pidió un cagazo recién. Tu hermanita ahí estaba parada en el pasillo, boludo, me recontra cagué». Y el amigo lo miraba medio extraño. «Pero boludo, si no está la Tami». «¿Y cómo que no está? ¿Dónde va a estar?» «Boludo, se quedó a dormir en la casa de mi primo». Ese día fue cuando dijo: «No, hasta acá llegué». Y a él no le van a poder decir nunca eso de capaz que fue la susceptibilidad del trabajo o que todo eso estuvo en su cabeza, no. Porque en el fondo, además, eso ya no le importa. Tener razón en estos temas sirve de tan poco, porque él la vivió. Ni siquiera se pregunta por qué fue lo que pasó. Hay experiencias que no pasan por la explicación. Pasan por cosas como que en el plano de la realidad vio más de 20 cadáveres y uno se le abrió en el medio teniendo que juntar los órganos con una palita.
pasan cosas como tener pesadillas recurrentemente en la que siempre soñás lo mismo. Pasan cosas como que ya ni siquiera podés convivir en paz en la realidad porque ves cosas que perfectamente sabés que no son de este mundo. Esa noche dijo basta. A la semana siguiente dejó el trabajo. No hizo ni escándalos, ni le explicó mucho a nadie. No hizo una gran despedida y tampoco justificó mucho su renuncia. Le costó mucho tiempo sentir que las cosas empezaban a ordenarse. Las noches de a poco dejaron de ser un terreno de incertidumbre. El sueño empezó a sentirse por fin un descanso y su casa recuperó después de un tiempo esa tranquilidad que había perdido sin que él pudiera precisar en qué momento iba a pasar algo. Las imágenes se fueron apagando, los sobresaltos desaparecieron y esa sensación constante de no estar del todo solo terminó por diluirse, como si nunca hubiera estado ahí. No fue instantáneo. Durante un tiempo, cada rincón oscuro parecía guardar algo. Tenía que tener siempre al menos una luz prendida para no quedarse en la oscuridad total. El silencio lo presionaba demasiado. Al menos, sí o sí, un ventilador tenía que quedarse dando vueltas. Le duró un tiempo el despertarse en mitad de la noche, pensando si todo lo que había vivido se había quedado atrás. Hasta que un día dejó de pasar, porque si hay algo que es imbatible en esta vida, es el tiempo. Pasaron 10 años desde que renunció, y creer o reventar, desde entonces hasta ahora, nunca más tuvo una experiencia paranormal para contar. Nunca más volvió a saber nada de esa nena, y nunca más sintió que algo lo acompañaba cuando estaba solo. Cada tanto se acuerda de esto, porque hay trabajos que uno elige recordar y otros que son imposibles de olvidar. Uno puede renunciar a un lugar, puede dejar una rutina, puede cerrar una etapa. Lo que no siempre está claro es si todo lo que viviste entonces renunció a vos. No sé si Guillermo alguna vez va a escuchar este episodio. Me dijo que no le gusta el terror, y yo lo entiendo, porque después de vivir algo así, hay cosas que uno no quiere volver a escuchar ni recordar. A él lo entiendo. Ahora, a vos, querido oyente, no tanto, porque vos te elegiste quedar. Elegiste escuchar hasta el final esta historia, sabiendo incluso por dónde iba la cosa, sabiendo que hay historias que no se cuentan para entretener, sino que se te quedan ahí pegadas. Y estoy seguro que esta es una de esas. Esta fue un capítulo más. Gracias por quedarte del otro lado como siempre, querido oyente del umbral de la noche. Nos vemos la próxima, si te animás.